réellement ta prière? Est-ce que tu le dis à ton Dieu ce soir? Seigneur, je veux. Pastor, tengo una pregunta también muy importante después de lo último que estabas hablando. Si yo como oveja estoy bien en Cristo, hago la voluntad de Dios, vivo en obediencia a su palabra y mi pastor le falla casi constantemente, ¿de qué me afecta y en qué me afecta las vivencias incorrectas de mi pastor? Yo creo que esta es una muy buena pregunta. Primero lo que yo quiero decir es, no tenemos que olvidar algo. El pastor está para guiarte, pero no para guiarte a su voluntad ni a lo que a él le da la gana. Está para guiarte a hacer la voluntad de Dios. Ahora bien, si el pastor, vamos a decir que está viviendo una vida que no le agrada a Dios, vamos a decir que está viviendo una vida que no le agrada a Dios, o está saliendo de la línea de lo que a Dios le agrada, afectar, ¿cuándo puede llegar a afectarte? Cuando su vida secreta deja de ser secreta y se haga pública. ¿Cómo quiero explicarlo? Cuando en vez de robar en lo secreto, ya va a robar contigo. Ahí es cuando va a empezar a afectarte. Pero imagina esto, él hace su mala vida, tú no lo sabes, pero en todo momento te enseña a hacer lo correcto. Vamos a decir, él roba, pero en ningún momento te enseña a robar. Pero en ese caso si mi pastor no tiene una buena relación con Dios, ¿tengo el respaldo de Dios? Sí. ¿Sí? Tú tienes el respaldo de Dios, porque tu respaldo no viene como vive tu pastor, sino como vives tú. ¿Cómo vives tú? ¿Por qué? Porque no vamos a confundir respaldo personal con la guianza. El pastor te guía, pero no porque te guíe significa tu respaldo dependa de él. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo antes de que vayamos en otra pregunta. Cuando Dios habló a Samuel, ¿qué es lo que Dios le dijo a Samuel? Le dijo que ya no iba a contar con Elí. Vamos a decir que Elí estaba descalificado delante de Dios. Eso no descalificó a Samuel, por cuanto Samuel permaneció haciendo lo correcto. Te puede llegar a afectar cuando tú mismo dejas de hacer lo correcto, o cuando el pastor indirectamente, en vez de enseñar lo correcto, empieza a enseñar la palabra fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué es fuera de la voluntad de Dios? Empieza a enseñarte que tú puedes robar, empieza a enseñarte que el alcohol es normal, empieza como a legalizar lo que está en contra de la palabra, y tú recibir esta legalización y ponerla en práctica sabiendo que lo que me está diciendo no le agrada a Dios. ¿Tú tienes una pregunta? ¿Vale? Sí, claro que tengo una pregunta, pero antes de volver a salir de este punto que estamos, para volver a centrarnos en el punto de la división, atendiendo a esa misma respuesta, como yo te he dicho, yo soy servidora de Cristo y todavía sigo siendo oveja de mi pastor y hago las cosas bien, en obediencia, no le fallo, y mi pastor no tiene buena relación con Dios. Y mi pastor no tiene buena relación con Dios. En ese momento, si mi pastor me manda a hacer algo, un acto profético que según él ha recibido de Dios, ese acto profético tiene el respaldo de Dios y yo tengo el respaldo de Dios en ese momento. Esta es muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo le voy a responder con otra pregunta. Ajá. Cuando Dios llamó a Samuel,
¿quién enseñó a Samuel a responder a la voz de Dios? Elí. Elí. No porque el pastor esté mal, significa que Dios no le puede usar algún momento para hacer de bendición para tu vida. Amén. Pero Eso esto es cierto. no tiene nada que ver si está descalificado o no. Dios puede pasar por él para ser de bendición para tu vida en este momento. Por ejemplo, es lo que te estoy diciendo. ¿Quién podía ayudar a Samuel a escuchar la voz de Dios? Era Elí. Porque Samuel se levantaba y se iba a Elí y le decía: maestra, ¿por qué me has llamado? Entonces Samuel no identificaba la voz de Dios, pero aunque Elí ya no estaba bien, aunque Elí ya había sido descalificado por Dios, gracias a Elí, Samuel pudo decir: heme aquí, tu siervo. Entonces, él puede no estar bien, pero él también tiene que ser un hombre de Dios, que sabe reconocer que ya no estoy bien. Puede seguir siendo instrumento de Dios. Puede seguir siendo instrumento de Dios. Y voy a ir con esa última pregunta para cerrar la emisión de hoy, volviendo a centrarme en lo que es la división. Si uno que va en la iglesia católica recibe una invitación para ir a una iglesia evangélica, va con toda la libertad del mundo, teniendo en cuenta que Dios es de todos y que Dios está en todas partes. Y yo, como evangélica, me hacen una invitación para ir a una iglesia católica y te niego la invitación, diciendo: no, por cómo hacéis las cosas, porque tenéis estatuas de María y de Jesús, yo no voy a ir. ¿Quién crees que está haciendo lo correcto entre el católico y yo como evangélica? La Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. Amén. No se enciende una luz para ponerlo debajo de la mesa. El que está en lo correcto es el cristiano. ¿Por qué? Porque el cristiano es la luz. Tiene que enseñar la luz al católico. Yo sé que esta pregunta va a traer mucho. Nosotros no somos cristianos porque nos autodominamos cristianos. Somos cristianos porque tenemos que respetar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, el problema no es la invitación, es fallar a la palabra de Dios. La Biblia dice que no podemos adorar a imágenes. Es lo que dice la Biblia. Sí. No podemos adorar a imágenes. Entonces, cuando yo acepto la invitación, el problema no es la invitación. El problema es quién yo voy a adorar. ¿Y a quién adoro? ¿Y quién yo adoro? Entonces, si yo acepto la invitación, estoy desobedeciendo la palabra. Por eso te digo, la palabra de Dios. Entonces, a mí me gustaría ir si me invitan, pero no se trata de que yo vaya, se trata de qué es lo que me dice la palabra de Dios con lo que yo voy a hacer. Yo te hago la pregunta: ¿aún tú vas a la discoteca? No, ¿Por qué? porque está fuera de la voluntad de Dios. Ahora muy bien. ¿Aún robas? ¿Por qué? Por la misma razón. Entonces, cuando te invitan a un lugar donde no se adora a Dios en espíritu y en verdad, hay una diferencia entre dejar de robar en decir yo no voy a ir. No, Es lo mismo. Estamos para obedecer la palabra de Dios. pero la decisión a mi buen comportamiento o mal comportamiento está en mí. Si voy a un lugar donde yo sé que no está el mover de Dios, el comportamiento puede ser adaptarme a lo que hacen o no adaptarme a lo que hacen. El problema, por ejemplo, lo que estás diciendo es, el punto es bueno, pero la cuestión aquí es, yo no me adapto a lo que hacen, yo me adapto a lo que Dios me exige. Entonces, si lo que hacen no va alineado a la voluntad de Dios, yo no me voy a adaptar. Yo no me voy a adaptar.
Es como por ejemplo lo que la Biblia dice: este pueblo de boca me honra, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, en pocas palabras, no se trata ni adaptar ni dejar de adaptar. Y si tengo que adaptar, que sea que mi adaptación me lleve a hacer la voluntad de Dios. Es como por ejemplo, yo hago con mi vida lo que me da la gana. No, un cristiano no hace con su vida lo que le da la gana. Un cristiano alinea su vida a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Porque todos nosotros como hijos de Dios queremos hacer la voluntad de Dios. ¿A que sí? Entonces, hacer la voluntad de Dios es no entrar donde a Dios no es glorificado, salvo Dios te lo dice explícitamente: ve a hacer algo específico. Pero tú vas por una invitación, por ejemplo, ¿qué invitación nos pueden hacer a uno de nosotros? Que van a bautizar, primera comunión. Y cuando te hacen esta invitación, en la Iglesia Católica. Y cuando tú llegas aquí, y la primera comunión y bautizar está aquí dentro, es bíblico que lo tenemos que hacer así. Entonces, ya no solamente es el lugar, sino lo que van a hacer. Lo que van a hacer ahí. Por ejemplo, vemos mal, ¿cómo se llama? Las fiestas que se celebran aquí, la fiesta de los muertos. Yo no celebro la fiesta de los muertos porque si es una fiesta, no lo celebran por quien ellos celebran este día. La fiesta en sí no tiene problema, sino el que está detrás de la fiesta. Entonces es lo mismo. Si te invitan a una iglesia católica, eso no promueve la división con la iglesia católica. Dime por qué. ¿Por qué? Porque la Biblia dice: somos luz. ¿Somos luz o no somos luz? Entonces, si nosotros somos luz, necesitamos alumbrar a los que están en la oscuridad para que vean esta luz. Yo fui católico, yo me bauticé, yo cogí la primera comunión, pero tal como cogí la primera comunión, el mismo día que cogí la primera comunión, me emborraché. Yo nunca dejé de hacer lo incorrecto. Y alguien me hará la pregunta: pero tú no dejaste de hacer lo incorrecto, ¿acaso te lo enseñaban en la iglesia católica que tú hagas mal las cosas? Ni me lo enseñaban, ni tampoco me decían que era malo. Y tampoco me decían que era malo. No es causar división, es querer enseñar el camino verdadero. Y el camino verdadero es vivir, cumplir, caminar conforme a la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Entonces, pastor, ¿cuál cree que sería la solución a este problema que es la división entre los siervos, entre la iglesia de Cristo, el pueblo y la congregación en sí? Yo creo que la solución está en volver a poner a Jesús en el centro. La Biblia dice en el libro de Hechos, el día que descendió el Espíritu Santo, este día, la Biblia dice que había diferentes etnias, voy a decir así. Allí no solamente había españoles, allí no solamente había franceses, allí no solamente había israelitas, a que no, había diferente gente. Por eso la Biblia dice que empezaron a hablar en lenguas extrañas. El español escuchaba al francés hablar en español, y el francés escuchaba al alemán predicar en inglés o en arameo. ¿Qué es lo que nos quiere decir ahí? Para que vuelva a la unidad, el Espíritu Santo tiene que volver en el altar. El Espíritu Santo tiene que volver a tomar el lugar que le corresponde en el hombre. Porque lo que trajo la unidad en el día del Pentecostés, ¿qué es lo que fue? El Espíritu de Dios. Y si hay ausencia del Espíritu Santo, Dios,
en el pueblo de Dios hoy, todo nuestro esfuerzo no tendrá fruto, porque no hay fruto en nosotros. La Biblia habla de que el fruto de quién, del Espíritu Santo. No habla el fruto de Daniel, ni el fruto de pastor tal, ni el fruto. Entonces, si Cristo vuelve a ser el centro, el Espíritu Santo le damos el lugar para desaparecer la división. En realidad esta iba a ser la última pregunta, pero quiero saber cómo lidia con diferentes personas de diferentes nacionalidades, teniendo en cuenta que estas personas, estos hijos tuyos, ovejas tuyas, vienen de países diferentes, donde ya vienen en iglesias diferentes, pero en iglesias diferentes con diferentes puntos de vista, doctrina, forma de hacer las cosas. ¿Cómo lidia con cada uno de ellos? ¿Cómo trata con ellos en el comportamiento? Muy simple. Olvidar que yo soy guineano, olvidar mi cultura, olvidar mi principio, olvidar que yo soy bantú, porque no se trata de quién soy, se trata de enseñar a la gente quién es Dios. Y que Dios solo hay uno. Y que Dios solo hay uno. No se trata de este viene de Paraguay, este viene de otra parte. No. Cada uno tiene su cultura. Pero les voy a hablar de la palabra. Esto es lo que dice la Biblia, no lo digo yo. El amor no tiene color. El perdón no tiene ¿qué? Color. Entonces, si hablamos de la palabra, nos daremos la cuenta de una cosa, que la palabra no tiene diferente color. Solo tiene ¿qué? Un solo color. Y este color, ¿cuál es? Ama, perdona, abrazan cuando tú no lo sientes, dan cuando tú tienes. La gente se complica la vida por querer enseñar cómo lo hacemos en Guinea. No se trata cómo lo hacemos en Guinea, o cómo lo hacemos en Cuba, o cómo lo hacemos en Alomón, o cómo lo... No. ¿Por qué? Es como que cuesta más. ¿Cuesta? Por esta sencilla razón. Yo le quiero enseñar a la persona que viene en Paraguay cómo lo hacemos en Guinea. No lo va a entender. Pero yo le tengo que enseñar qué dice Jesús. Y Jesús le ayudará a esta persona a poner en práctica lo que dice su palabra. En resumen es decir, el Padre es el mismo, el Espíritu es el mismo, Jesús es el mismo, pero los dones son diferentes, las partes del cuerpo son diferentes y el cuerpo es el mismo. Y pastor, para terminar, si puede dar un consejo acerca del tema que hemos estado hablando, porque veo que hemos estado hablando de dos temas, pero algo muy importante que me acaba de surgir. Cuando estábamos hablando, sé que hemos entrado en un tema también bastante complicado e interesante a nivel social, que es el Padre espiritual, si es bíblico o no. Este tema puede ser uno de los que trataremos en la próxima edición. También, si puede dar un consejo, hacer una oración para los que estamos aquí, para los que nos están viendo, para los que van a ver esta tercera edición. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Yo creo que ha sido un tiempo de mucha bendición. El último consejo que yo quiero dar es el que todos nosotros adoramos es Dios. Yo como pastor estoy para pastorear, pero mi pastorado deja de tener sentido el día que yo le doy la espalda a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? No me imitéis, se dice imitar, sí. No copiéis lo que hago yo, si no refleja a Cristo. Porque el propósito aquí no es que se vea a Daniel, es que se vea a Cristo. Y cuando se vea a Cristo, la iglesia va a crecer en amor, en perdón, en comprensión. Siga haciendo la voluntad de Dios, muy independiente si tu pastor lo hace o no. Porque tú no le vas a rendir cuenta a tu pastor, se lo vas a rendir a Dios.
Porque muchas veces nosotros decimos, ay, pero es que mi pastor lo hace. El día del gran juicio, Dios no te preguntará qué hacía tu pastor. Dios te preguntará, ¿qué hacías tú y qué decía mi palabra? Amén. Sigue obedeciendo a Dios, sigue caminando en la obediencia día y de noche. Que Dios les bendiga en esta hora. Bendiciones. Bendiciones. Y para cortar con la tercera edición, que era hoy, nuestra cuarta edición tendrá un tema muy importante. Yo les invito a que se suscriban a nuestras cuentas de TikTok, Instagram, que se denominan Uniendo el Mundo con Cristo, y en nuestra cuenta de YouTube, que es Uniendo el Mundo con Cristo 5129, para más información, para más sabiduría y conocimiento de parte de Dios. Bendiciones y les esperamos.